Buenas noches, profesor Roncancio. Yo le voy a presentar a usted el programa, el modo 2 del juego de Tricky Tracky para que la computadora siempre pueda ganarle al jugador. Entonces, como se lo había mostrado antes, nuestro juego está dividido en un main que dirige todo. Entonces, primero elegimos el modo de juego y comprueba que el modo de juego esté correcto. Cuando lo elija, se va al juego. En este caso, como vamos a jugar el modo 2, nos vamos al modo 2. Entonces, el modo 2 funciona muy parecido al modo 1, solo que en este caso jugamos el turno del jugador 1 normalmente y después jugamos el turno del PC. Además, tenemos una funcionalidad adicional que es esta parte de acá, SWS0 memoria de T0, es decir, vamos a guardar la memoria, vamos a guardar las jugadas que son hechas a través del juego. En este caso acá también puede ver que guardamos también para la del PC, es decir, con cada turno del juego, S5 representa los turnos, vamos jugando vamos guardando en memoria que es una lista de datos inicializada con 36 bytes, es decir, para que guarde 9 enteros, guarde las posiciones jugadas. Entonces, pues la parte importante de todo el código es esta parte de acá, postpc. Postpc me determina la posición del computador, que después ya se pone y acá ya con chequear tab determina si gana o no gana. Si gana, pues pasa a gana PC. Y si no, vuelve a iniciar el modo 2. Lo mismo para el jugador 1, gana jugador 1 o hay un empate si se llega a 9 turnos. Entonces, pues la función que nos importa ahorita es postpc, que acá la tiene. Entonces, pues postpc, como lo habrán mostrado mis otros compañeros en los anteriores videos, define la posición del jugador, la retorna en el registro S1 y lo hace siguiendo un algoritmo bastante sencillo, bastante lineal, que básicamente se divide así. Si es el primer movimiento, si va a intentar ganar de manera fácil, es decir, si hay dos en línea, ponga la tercera en línea. Si va a intentar tapar fácil, es decir, si hay dos X en línea, ponga la O. Y unos casos especiales, es decir, cuando ninguno de estos anteriores cumple, y si ningún caso especial se cumple, ningún caso. Entonces, pues empecemos por primer move PC. Primer move PC es cuando el turno, cuando el contador de turnos vale uno, es decir, solo funciona cuando el contador de turnos vale uno. Y como lo habrán explicado mis anteriores compañeros en los algoritmos visuales, es decir, en el algoritmo en la parte gráfica, para poder entenderlo de mejor manera, primer move PC elige dependiendo del primer movimiento del jugador, que acá vemos, si el primer movimiento del jugador es centro, juega esquina. Si el primer movimiento del jugador es esquina, juega centro. Y si el primer movimiento del jugador es un lateral, dependiendo del lateral, escoge el lateral contrario. Es decir, si es el lateral de la izquierda, escoge el de la derecha, si es el de arriba, el de abajo y viceversa. Ahora pues, para ya después de haber escogido el primer move PC, pues esta, como podrá ver, acá retorna, apenas entra, retorna lo que vaya a pasar. Entonces, pues retorna a ese 6, es decir, retorna la posición encontrada, si se la encuentra. Y si no, se va y ahora va a escanear e intentar ganar. Intentar ganar, intentar ganar, pues lo que hace es como si hay dos O's en línea, ponga la tercera O. Entonces, pues es bastante lineal también. Ejecuta para la fila 1, fila 2, fila 3, columna 1, columna 2, columna 3, diagonal principal y diagonal secundaria, determina si en esa, si ahí hay una, si hay una fila para intentar ganar. En este caso, esta sería la forma y esta suma aritmética de O más espacio blanco da 190, que es que la puede ver acá. Y este 190 es dado gracias a la función sumartaf. Y acá podemos ver a sumartaf, que también lo usamos en intentar tapar. Sumartaf, disculpe, está por acá. Que básicamente, dependiendo de T0, que es el argumento, 1, 3 para filas, 4, 6 para columnas, 7 para diagonal primera y 8 para diagonal secundaria, retorna la suma aritmética en S2. Suma aritmética, es decir, carga el tablero en cada posición, en, dependiendo de si es fila o columna, los tres espacios y los suma entre sí y los retorna. Entonces, volviendo a intentar ganar, si encuentras 190 en una de esas, en una fila o columna o diagonal,
ya sabe que esa diagonal es candidato para ganar. Entonces puedes intentar ganar. Si se cumple 190 acá, vayas a intentar ganar filas. Si se cumple 190 escaneando columnas, vayas a ganar columnas. Si se cumple 190 en la diagonal principal, así sucesivamente. Y pues ya cada intentar ganar lo que hace es iterar en esa fila o en esa columna o en esa diagonal el espacio vacío, es decir, buscarlo. Y si encuentra el espacio vacío, ese es el espacio vacío, retornar en ganar post, ganar tos. Mueve el espacio vacío, es decir, la posición del espacio vacío a S1 retorna a S4 y S4 está acá. Después, esto es una bandera para saber si llegó o no hasta acá. Hace un system call, pero acá lo importante es, perdón, hasta acá la bandera, pero acá lo importante es hacer esta comparación. Si S1 cambió, ve que acá lo inicializamos en -1. Si S1 cambió, retorno PC porque se encontró una posición. Intentar tapar funciona exactamente de la misma manera que intentar ganar. Solo que lo que los diferencia es que la suma aritmética ya no es 190 sino 208 porque el espacio vacío vale 208. X más X más espacio vacío vale 208, disculpa. Bueno, ahora, si ninguno de los anteriores se cumple, los casos especiales. Saltamos a casos especiales y lo mismo. Si ningún caso especial no se cumple, nos vamos a -1. Como el caso especial es más difícil de explicar, me voy a ir primero a ningún caso. Entonces, antes de hacer casos especiales, voy a hacer ningún caso. Y ningún caso básicamente lo que hace es que si ningún caso se cumple para el computador, busca una casilla para ubicar a O. ¿Y cuál es la mejor casilla para ubicar a O? Pues depende de estas funciones. Intentar un adyacente en una fila intentar un adyacente en una fila dos veces. ¿Por qué? Mira acá las sumas. Esta suma representa un espacio vacío más un espacio vacío más una O y esto una X más un espacio vacío más una O. Entonces, pues exactamente igual a intentar ganar e intentar tapar, hace la suma aritmética en cada una, hace la suma aritmética con sumar taf, dependiendo de la inicialización, fila 1, fila 2, fila 3, columna 1, columna 2, columna 3, diagonal, diagonal, y si encuentra la candidata perfecta, ahí lo pone. Y esta función es la que me determina que en cada iteración de caso PC, de post PC, perdón, se encuentre por lo menos un lugar para poner a post PC. Y ahora voy a explicar los casos especiales. Los casos especiales pues tenemos dos, son los que tenemos los principales, que son caso 1, si el jugador juega centro, esquina, esquina opuesta. Como lo habrá explicado mi compañero en los videos anteriores, estos casos me determinan los movimientos especiales que el jugador no es capaz, que la computadora no es capaz de pensar de manera fácil, sino que toca decirle cómo pensarlo. Porque la computadora no sabe de por sí qué va a hacer el jugador de siguiente. Entonces toca pensarlo, porque estos casos no son obvios, pero solo funcionan en algunas ocasiones, es decir, no son casos cortos, pero son extensos, es un árbol extenso, por eso el código es más bien confuso. Entonces, pues básicamente caso 1, si el jugador juega en centro y la computadora obligatoriamente juega en esquina, y si el otro jugador juega en la esquina opuesta, digo, el jugador juega en la esquina opuesta, pues la respuesta siempre va a ser, bueno, esto sirve para cargar las posiciones, para determinar que si es así, para determinar que el jugador sí jugó en centro, y por, por suma aritmética se determina si se jugaron en esquinas opuestas. 0,8 representa esquina opuesta, 8,0. Vea, esquina inferior derecha con esquina superior izquierda con esquina inferior izquierda, esquinas opuestas. Y si alguna de estas condiciones se cumple, caso 1 pos. Y caso 1 pos es que si este caso 1 alguna vez se cumple, siempre retorna en la posición 7, que sería el lateral inferior. Y el caso 2 especial es que si el jugador juega esquina, centro y después juega una esquina opuesta o unos laterales opuestos a esta esquina que él jugó primero, acá cargamos en memoria las posiciones del jugador. 0 es la posición del jugador en 0 y en 2 será la siguiente jugada del jugador. Omitiendo memoria en 1 porque ya sabemos que la computadora le responde en el centro. Y dependiendo de si los turnos deben ser 3 obligatoriamente para que este algoritmo funcione. Y si no son 3, caso 2 es falso y caso 2 de una vez retorna. Pero si sí se cumple, básicamente se evalúa en caso 2-1, caso 2-3, caso 2-3 y caso 2-4, donde jugó el jugador de primeritas. Acá jugó de primeritas en la esquina 0, acá en la esquina 2, acá en la esquina 6, acá en la esquina 8. Y dependiendo de cómo respondió, si en el lateral opuesto, lateral opuesto o esquina, lateral opuesto, esquina, asimismo.
Y el caso lo determina para poner en caso M número el lugar donde lo va a poner. Entonces, después de hacer esto, determino el caso donde lo va a poner, retorno PC y retorno PC me retorna esa posición para el programa principal. Así funciona nuestro programa de Tic-Tac-Toe, nuestra inteligencia artificial, y se lo voy a demostrar. Voy a hacer varios casos dependiendo de cómo se lo mostré. Entonces, primero, caso inicial, centro. Este es el centro. La computadora me va a responder en la esquina superior izquierda. Ahora, si yo pongo en la fila 2, sí, columna 1, lo más lógico será que la computadora me respondiera en la fila 2, columna 3. Eso mismo. Y después, si yo le pongo en la esquina inferior izquierda, es decir, fila 3, columna 1, ella me responde para que yo no pueda, pues yo le tengo que tapar a ella para que ella no gane, pero no lo voy a topar, voy a dejar que gane porque ella sabe ganar. Entonces fila 3, columna 3, y pues ella me gana. Corrámoslo otra vez. Ahora hagamos que yo empiece en la esquina superior izquierda, él me va a responder obligatoriamente en el centro. Vamos a ver, si yo le apunto a la fila inferior derecha, lo lógico será que me respondiera en el lateral 7, como lo había demostrado antes. Digo, en el otro lateral, disculpa. Y pues como ven, yo tengo que taparle a la computadora porque si no la computadora me gana. Y la computadora, al yo taparle, me va a responder ella tapándome. Y después yo tengo que taparle a la computadora para que ella no me gane. Y después yo tengo que taparle a la computadora y de por sí esa es la única jugada que queda. Bien chévere, bien bonito. Probemos uno para ver las funcionalidades. Ay, lo puse sin querer en jugador versus jugador. Entonces ingrese a la fila para jugar, pongámoslo en la 1-1. Y pues si yo le pongo en la 1-3, pues ella me va a tratar de tapar. Pero yo le tengo que tapar porque si no me gana. 3-2, 2-3 y 3-1. Entonces, pues básicamente, profesor Roncancio, este es nuestro intento de una inteligencia artificial a la cual no le podemos ganar. Voy a ponerlo en una posición diferente a las que siempre he jugado. 1-3. Igual me va a responder, igual siempre va a tener alguna manera de jugar, obligatoriamente. Pues si no, pues yo puedo estar perdiendo. Y pues si yo no le tapo la computadora, ¡pum!, la computadora me gana. Bueno, profesor Roncancio, esta es nuestra explicación. Muchas gracias.